la perspectiva de México implica que, curiosamente, ni gobernación, ni los organismos que son instituciones legítimas para poder solucionar el problema, desde el punto de vista de la credibilidad que tienen, no la puedan tener. Y al mismo tiempo ahí se produce la deslegitimación de un gobernador que está deslegitimado de antes, que es Ulises Ruiz, y que obviamente en ese contexto aparece en un momento determinado las elecciones de México. Es decir, en medio del conflicto, las elecciones de México determinan no solamente un problema de irregularidades, sino un problema de fraude. Y el fraude electoral complica una salida que evidentemente hace que el PAN y el PRI deban de solucionar el problema en corto espacio de tiempo, porque evidentemente Vicente Fox no puede dejarle el problema a su sucesor, que es un sucesor ilegítimo desde el punto de vista del fraude electoral que se produce ante supuestamente también una convención que nombra en términos específicos a López Obrador presidente legítimo. Ante estos hechos y también al mismo tiempo en Oaxaca aparece la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que toma el estado de Oaxaca y que se organiza para impedir por parte específica de unas instituciones, en este caso, recordar que México es una república federal, es decir, aquí no lo entendemos, pero México es un estado de república, o sea, es una república federal, que los estados tienen no autonomía, sino independencia. Dice, bueno, es una autonomía federal que evidentemente tiene la posibilidad de legislar, donde ya el problema del CENTE ya no aparece como un problema de CENTE, sino que aparece como un problema de gobierno. Es decir, lo que podríamos llamar gobernabilidad institucional del Estado, donde el resto de lo que es el Estado de Oaxaca tiene imposibilidad de ser gobernado y se pide la renuncia del gobernador ante la imposibilidad de solucionar el conflicto, que va cada vez más asumiendo una problemática de carácter estatal desde el punto de vista no federal, sino estatal del Estado de Oaxaca. Un estado además donde la población étnica, desde el punto de vista de la población de los pueblos indios, es también relativamente no mayoritaria, pero con una población del 30-40% de la población en el conjunto del estado, aunque no de Oaxaca estrictamente como ciudad. Hay que recordar que en Oaxaca además ya hay una experiencia de lucha muy importante años atrás para impedir que un McDonald's se ubicara en el centro del casco histórico, que es un hecho importante de señalar, como también hay otras luchas que han ido construyendo históricamente también un pueblo combativo, que son elementos que hay que tenerlo presente en las luchas de Oaxaca, que permite también una red social, una red política de articulación que permite el apoyo no solamente a las reivindicaciones del CENTE, sino una articulación dentro de Oaxaca que evidentemente organiza y cohesiona la lucha contra el gobernador Ulises Ruiz ante una práctica también despótica del poder político que va realizando el PRI en concomitancia con el PAN. Y se configura como parte estrecha de este gobierno mafioso en la sombra, que es capaz de negociar el equipo de transición con un acuerdo ya global de quiénes y cómo va a ser el nuevo presidente Felipe Calderón, que ha estado deslegitimado por la propia sociedad mexicana, entendido desde la perspectiva del fraude electoral como punto de referencia, que no tiene esa función legítima. Por lo tanto, en estas concepciones, y tomando en cuenta también la existencia de la otra campaña, es decir, de la declaración de la secta de la Lacandona, evidentemente se complejiza mucho más el panorama que hay en Oaxaca, porque es otra fuerza política que aparece, que es el ZLN, que evidentemente no entra en la lucha política desde la perspectiva de, si bien no reconoce a Felipe Calderón y si bien entiende que hay un fraude en las elecciones, la propuesta evidentemente entiende que es el apoyo a la APO, entiende por tanto, como ellos han señalado, no es nuestro camino cuando se plantea la convocatoria a la Asamblea Constituyente, pero sí entiende que
las luchas sociales y políticas de los pueblos en Oaxaca son una convergencia desde la perspectiva de las luchas sociales y políticas. En esta dinámica, el ejército mexicano, disfrazado de policía federal, va a tomar Oaxaca en un intento de solucionarle a Felipe Calderón. Voy rápido porque ya digo, no es una conferencia, sino una rueda de prensa. Estoy poniendo los datos que permitan. Felipe Calderón le intenta solucionar el problema. En esto también recordar el PRI, que es un partido Estado, entre comillas, que evidentemente intenta salvar la cara de Ulises Ruiz en esa actuación que ha llevado en los últimos 70 años. Recordar que México es uno de los países que tiene también detenidos desaparecidos y donde, entre otras cosas, se ha ejercido la muerte sistemática de sindicalistas y dirigentes políticos bajo otras fórmulas que no son las fórmulas de las dictaduras. No hay que hablar de dictadura en el caso de México, sino de formas de articulación de la política, donde obviamente el asesinato político ha estado en manos del partido hegemónico como ha sido el PRI, es lo que ha estado realizando fundamentalmente en el estado de Oaxaca y que ha llevado a las huestes del PRI, también apoyados por el PAN, intentando efectivamente no generar ese espacio de bronca que obviamente a través de pistoleros contratados o de sicarios buscando el enfrentamiento. A eso la APO evidentemente no ha respondido a la provocación, pero obviamente el PRI lo que ha hecho ha sido encubrir esas acciones armadas, buscando no solamente la toma de la Universidad de Oaxaca, es decir, sino yendo de alguna manera disfrazados de civiles, buscando la provocación o bien en la Plaza de Oaxaca o bien en las zonas de la Radio Universidad y otros sitios más que son los ejes claves donde está la APO constituida, digamos, en los núcleos claves de los centros en los cuales está. Evidentemente también han intentado dar la idea de una ciudad sitiada y de caos. El gobierno ha intentado justificar justamente para después culpabilizar a las víctimas. El criterio es culpabilizar a la APO y culpabilizar a los movimientos reivindicativos frente al terror, frente fundamentalmente a los criterios de corrupción y de mal gobierno que ha realizado el PRI. Han intentado culpabilizar a las víctimas, es decir, los culpables son las víctimas que reivindican y no el gobierno que va a imponer el orden frente al caos y al terror de estas huestes y masas que salen a apropiarse fundamentalmente de la ciudad, que es ingobernable, y nosotros vamos a llevar a la Policía Federal a restablecer el orden. En este criterio es cuando muere el periodista de India Media norteamericano, que obviamente lo que hace es recalar en cierta medida, y también en ese intento ya ha mandado helicópteros y la Marina mexicana, con la finalidad, entre otros casos, ¿no?, de justificar la maniobra de invasión de Oaxaca. Obviamente también el pueblo mexicano, y en ese sentido hay que alabar al periódico La Jornada, que es el único en el caso de México que efectivamente ha tomado la bandera de defensa de los derechos humanos y también de la democracia, poniendo en claro continuamente cuál es la situación real de Oaxaca, y a través de lo que es ahora la otra televisión, la otra TV, en el cual ustedes pueden, si en internet, seguir fundamentalmente a través de la otra TV cuál es la situación real de las calles de Oaxaca una vez intervenido la Policía Federal del Estado en el caso de Oaxaca. Dicho esto, obviamente Fox, el gobierno de Fox, no ha podido solucionarle a Felipe Calderón, a Felipillo, digamos como se le conoce habitualmente, la posibilidad de entrar sin el problema, o sea, no le ha solucionado el problema de Oaxaca, y evidentemente ante la nueva toma del gobierno del PAN, el PRI también entiende que no puede destituir a Ulises Ruiz, en tanto en cuanto significaría una demostración política de la fuerza, no de la APO, sino, que también sería de la APO desde luego, sino de la fuerza política y democrática del movimiento social y político que se ha articulado para poder derrocar supuestamente a un representante democráticamente elegido, es decir, o electoralmente elegido.
Pero lo que sí se ha puesto en cuestionamiento en México es que obviamente hay un gobierno en la sombra, un gobierno, ya digo, mafioso, otro Estado que es el que gobierna y que impide que tras lo que está pasando en Oaxaca se pueda realmente dar solución a través de la dimisión del gobernador, porque son otras fuerzas las que lo siguen imponiendo en un momento también en que están acusados gobernadores de pedastras, están acusados al mismo tiempo de estar subvencionando el narcotráfico, al mismo tiempo el Poder Federal Electoral está acusado y al mismo tiempo ha perdido toda la legitimidad, es decir, todas las instituciones, la presidencia ha perdido la legitimidad, al mismo tiempo estamos hablando de que el Poder Legislativo ha perdido la legitimidad. Estamos diciendo que los elementos de las instituciones formales que constituyen el eje clave del Estado han perdido la legitimidad y quienes están gobernando ahora en México, diríamos, serían poderes ocultos o el otro marco de esas mafias que en estos momentos controlan el proceso de toma de decisiones en lo que podríamos llamar un Estado paralelo. Y ese elemento de fuerza del Estado paralelo evidentemente se constituye en lo que también podríamos llamar ese gobierno no legítimo que entrará en estos momentos en Los Pinos y que se contrapone también a esa legitimidad que dice tener Manuel Andrés López Obrador en lo que significa esa convención, que también es un punto más de referencia. Estoy enunciando un problema que complejiza aún mucho más la salida de Oaxaca. En esta dimensión, el PRIAN, es decir, el PRI y el PAN, deciden evidentemente mantener a toda costa a Ulises Ruiz, porque obviamente es la dinámica de continuidad de lo único que le queda como institución de gobierno, es decir, desde el punto de vista del Estado es lo único que pueden hacer para mantenerlo desde la perspectiva del Estado. No tienen otra salida más que mantenerlo. Entiendo que incluso el propio Ulises Ruiz en su fuero interno entiende también que debe seguir ahí y es el coste político que están dispuestos a pagar hasta las últimas consecuencias. El resultado de estas últimas consecuencias, si uno hace perspectiva política, pues evidentemente está en que Felipe Calderón seguramente tendrá que invadir Oaxaca, es decir, con todas las consecuencias que eso tiene y con lo que hoy se puede hablar de una situación yo no hablaría, con todo el contexto significa, como ya se está hablando, es decir, es una situación parecida a 1910, en México una situación pre-revolucionaria, entiéndaseme bien el concepto de pre-revolucionaria, es decir, en las condiciones que implica obviamente un proceso de deslegitimación absoluto, ¿no?, del Estado mexicano, desde la perspectiva de lo que significó incluso esa función legitimada de una transición hacia la democracia que como tal tampoco existió tras la pérdida del PRI del gobierno en el 2000 con el triunfo de Vicente Fox. Yo diría que en líneas generales esa es la situación que hoy nos encontramos y que en el fondo implica la necesidad de replantearnos México también en el contexto latinoamericano, y eso es lo que explica también por qué el EZLN está de alguna manera haciendo estas acciones en un momento en que también el Estado mexicano, bajo el pretexto de Oaxaca, está reprimiendo y volviendo a aumentar la represión en los estados del sur de México, donde evidentemente puede sacar tajada de lo que, entiéndaseme bien el concepto de sacar tajada, mientras Oaxaca oculta nuevas matanzas en el sur de México, ¿no? Sabiendo también que Oaxaca está en el sur de México, entiéndaseme bien lo que quiero decir, más bien en Chiapas que en Oaxaca. Yo quería simplemente añadir un par de datos. El primero es, bueno, en el contexto de lo que ha dicho Marcos, de gentes vestidas de civiles que han estado yendo por la ciudad y haciendo, disparando, o sea, funcionando como pistoleros, como puros paramilitares, son fuerzas ligadas al gobierno de Ulises Ruiz. Hace unos días se presentó
presentó un informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, lo presentó la senadora Rosario Ibarra, y en este informe se advierte que hay muchos elementos que pueden servir para llevar a juicio político al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Documenta la existencia de 98 desaparecidos políticos. Esto es lo que se ha documentado hasta ahora, pero probablemente hay muchos más que no se conocen. 98 desaparecidos políticos, 93 detenidos, 109 heridos y 15 muertos, además de la práctica generalizada y comprobada de la tortura por los agentes de la Policía Federal Preventiva. Además, se presentaron en este informe se han presentado testimonios de familiares de muertos y detenidos, y algunos detenidos que estuvieron desaparecidos durante algún tiempo llegaron a informar, contaron cómo les habían subido a helicópteros y les habían amenazado con tirarles desde el helicóptero, con tirarles vivos. Una práctica que conocemos desgraciadamente de otras veces. Dentro de todo este contexto, además, que contaba Marcos de cómo está el tema en Oaxaca, en México en general, decir que en opinión de muchos de nosotros, ahora mismo simplemente una de las peticiones que hay en México, que hay en Oaxaca, que es la salida de Ulises Ruiz, eso simplemente no va a solucionar el problema, porque lo que se está gestando también en Oaxaca es algo que va mucho más allá de simplemente la salida de un gobernador. Es un problema que, empezando, como ha contado Marcos, por un asunto meramente sectorial, ha ido creciendo. Y ha ido creciendo hacia ese descontento con las instituciones y con la forma, dicen que democrática, de gobernar en un país. La gente, al empezar a implicarse socialmente en todo este descontento y todo este movimiento, fue agrupándose, sintió la necesidad de irse agrupando, de irse coordinando. Cuando en Oaxaca empezaron a levantarse barricadas, las barricadas cada una se levantaban en sus barrios, en sus zonas, pero todas sintieron la necesidad de coordinarse. Esa coordinación poco a poco se ha ido dando en la APO, en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esta coordinación, este juntarse ahí, ha tenido sus problemas, tiene sus cosas complicadas, porque no es fácil coordinarse una gran variedad de movimientos sociales y de organizaciones, pero realmente se está consiguiendo. Se ha hecho durante todo este tiempo, y creo que fue el fin de semana pasado, del 10 al 12 de noviembre exactamente, se realizó un congreso en el que se dotaron de una mínima estructura. Es interesante entender que, hay mucha gente que ha hablado de lo que está ocurriendo en Oaxaca, le ha llamado la Comuna de Oaxaca, en un recuerdo de aquel hecho histórico que fue la Comuna de París en su época, ¿no?, que estudió Carlos Marx y todo esto, como forma de gobierno o de intento de organizarse y gobernar por las fuerzas populares desde abajo, que esto es bastante importante. Ahora mismo, en el congreso que organizó la APO, se han estructurado, digamos, de una forma un poco que todo el mundo conozca. Pero hay varias cosas que son fundamentales que a mí me gustaría destacar, me parecen que son importantísimas. Una de ellas es que el órgano de decisión de la APO es la Asamblea General. Esto es así y ellos quieren que sea así, y quieren que sea no solamente que se dice eso, sino que sea real. Además, hay un consejo político que es el que va a organizar, el que va a coordinar un poco las cosas entre que se reúne la Asamblea. En ese consejo político tienen representación, han decidido un número de gentes por barrios, por colonias, por organizaciones. Quiero destacar una cosa, aunque sí es cierto que dentro de la APO existen gentes que pertenecen a un partido político, no tienen representación como partido político, sino como dirigentes o lo que sea en un momento determinado. Esto es bastante importante, ¿no? A mí me parece importante. Esta dirección emanada desde abajo, y que además responde a cada una de los lugares donde se les han elegido, a las asambleas de las zonas, a las asambleas de los barrios, ante ellos son los que responden. Y dentro de este consejo están también los pueblos indios.
Los pueblos indígenas de Oaxaca han entrado dentro de la APO. Y quiero decir una cosa muy curiosa. Cuando se hizo la constitución cuando se hizo el congreso de la APO, la gente ya llevó sus representantes, excepto los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas van a hacer un foro estatal próximamente y dijeron, en ese foro estatal nosotros elegiremos a nuestros representantes. En este momento nuestra decisión es estar en la APO, pero no podemos decir que quién va a estar ahí, puesto que no lo hemos decidido todavía. Me parece también importante señalar ese respeto por los tiempos de cada quien, de cada organización, de cada forma social, cómo se estructura. Muchas veces se dice que hay tipos de organizaciones que en una ciudad grande no se pueden dar porque es imposible, porque las prisas, porque las formas. Es cierto que hay problemas, pero si se tienen respeto por todas esas formas diferentes, es fácil realmente empezar a crear una organización que sea desde abajo, como dicen los zapatistas, desde abajo a la izquierda, aunque haya fuerzas de todo tipo. La APO en ese congreso asumió 20 principios rectores. Entre ellos están la honradez, la transparencia, la independencia, la autonomía de los pueblos y unas cosas que también son interesantes es que dijeron que están por la solidaridad internacionalista y que son antiimperialistas, antifascistas y anticapitalistas. Con todo esto que hay ahí, por eso decía yo hace un segundito que simplemente la salida de Ulises Ruiz de la entidad no va a solucionar el problema, porque lo que se está planteando es, más allá de la salida de un gobernador, una forma de gobernar, una forma de hacerse cargo en un Estado de México, en este caso concreto, de los asuntos políticos y sociales que le competen. Y bueno, si tenéis alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría que me comentaras a ver cómo se está ligando todo esto con lo que ocurre con la presidencia de la República. ¿Qué relación está habiendo entre estos movimientos populares y el PRD? He leído recientemente que ha apoyado López Obrador a todo esto, pero ¿están coordinando algo más a nivel federal? ¿Algún levantamiento? Como PRD no. Quiero decir, la unión, o sea, la gente que está poniendo en cuestión el resultado de las elecciones de la victoria de Calderón, la movida que está habiendo en el DF, ¿se está articulando de alguna manera con todo esto? Es que sí y no, o sea, es complicado. Hoy, 20 de noviembre, en que estamos haciendo todo esto, en que es el aniversario de la Revolución, va a tomar López Obrador posesión como presidente legítimo de México en un acto que se va a hacer esta tarde. Dentro de esto, el PRD está apoyando el proceso que está en Oaxaca. De hecho, también es cierto que la APO ha mandado un grupo como invitados o de observación a la toma de posesión de López Obrador. Y se están articulando, también se ha empezado a articular un movimiento que se llama, que sería la Asociación de los Pueblos de México, es decir, algo parecido a lo de Oaxaca, en donde están muchas fuerzas. Se está coordinando eso. Por otro lado, también está la otra campaña que, de hecho, este acto, vuelvo a repetir, esta conferencia de prensa se hace como forma de apoyo y como respuesta a un llamamiento de la otra campaña de apoyo a lo que se ha hecho en Oaxaca, este acto hoy, pero que se han estado haciendo manifestaciones delante de la embajada todos estos días. Si lo que estás preguntando es si hay un plan con puntos y señales para hacer que esa situación prerevolucionaria que comentaba Marcos estalle, que yo sepa, no, pero yo nunca he conocido que haya un plan de ese tipo. Cuando han estallado las revoluciones, estallan por muchas cosas, no porque alguien o cuatro gentes digan mañana hacemos esto y nos levantamos. Es decir,
las situaciones prerevolucionarias llevan o no llevan a un estallido dependiendo de las cosas. El estallido de Oaxaca no se dio porque nadie hiciera un plan, se llegó a él porque las fuerzas sociales se unieron. Hay un montón de cosas que están ahí en una especie de olla a presión. Pero si preguntas si López Obrador tiene un plan, punto por punto, para que este estallido de Oaxaca suponga que Felipe Calderón no tome posesión, habría que preguntárselo a López Obrador, pero más bien yo pensaría que no. Marcos, por ejemplo, no se lleva bien con López Obrador, ¿no? No, el problema no es que Marcos se lleve bien con López Obrador o no. No es importante, ¿no? No, perdona. No es importante si Marcos se lleva bien con alguien o deja de llevarse bien con alguien. El problema es si los proyectos políticos de uno y otro son similares, enganchan o no enganchan. Y desde luego los proyectos políticos que plantea López Obrador y el proyecto político que plantea la otra campaña, no Marcos, la otra campaña, son totalmente distintos. Marcos, no sé si... No, a mí me gustaría, Marcos, que un poco plantearas qué miras hacia adelante, sobre todo durante estos 10 días que vienen ahora, ¿no? En esta etapa pre-revolucionaria que mencionas. Inicia hoy la cuenta atrás del 1 de diciembre, que es la toma de posición de Calderón, más o menos por las piscinas que pueda pasar. Yo diría que efectivamente la deslegitimación del Estado mexicano a través de lo que es sus instituciones formales, y hablo desde los poderes generales, o sea, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Presidencial y lo que es la Procuraduría General de la República, es decir, todos aquellos poderes que constituyen el eje central que permiten generar confianza. Es decir, cuando uno habla del estado de confianza de la ciudadanía en el hacer cotidiano, es lo que permite el hecho de gobierno, ¿vale? Cuando se ha perdido eso y surge después de unas elecciones un discurso que ese Estado determina que hay irregularidades continuadas dentro de un proceso electoral que no llegan a definir un fraude, es un lenguaje cínico. Es decir, ustedes imagínense lo que es llegar a decir que irregularidades generales en todo un proceso electoral que no llegan a definir el concepto de fraude, ¿no? Eso es tanto como para decir, oiga, mire, en todos los sitios se ha demostrado que efectivamente hay más votos y menos votantes, y que en todos los sitios, pero nosotros no le llamamos fraude, sino irregularidades continuadas en un proceso que no nos llevan a definir que haya habido fraude. Por lo tanto, legitimamos ese proceso electoral. Es llamar a los votantes tontos, ¿no? Y por otra parte, evidentemente, eso deslegitima no solamente a quien lo dice, sino a quien ganó. Porque el que ganó, cuando tuvo la posibilidad de decir, no, yo quiero que cuenten los votos, para decirse a sí mismo demócrata, no lo dijo. Con lo cual, obviamente, entra en el mismo proceso de deslegitimación de la institución que lo dice. Por lo tanto, queda ahí. Voy a ser concreto por esa parte porque es importante. Es decir, por otra parte, el otro partido que estaba en lisa, vamos a suponer, pero que no se jugaba en la carta, en este caso el PRI, tampoco es capaz de demandar que se cuenten los votos aunque supiera que no iba a ganar. Vamos a suponer, tampoco. Sin embargo, el que supuestamente dice que ganó y que hay un fraude, pero que se manifiesta como irregularidades, no acepta el triunfo y lo que dice es desconocemos no solamente al ganador, sino que demostramos que hubo fraude, y por otra parte la institución que se generó para demostrar que si hay fraude o no hay fraude, incluso los 7 miembros que pertenecían a ese consejo han sido nombrados por una persona o por 2 partidos en los cuales han quedado excluidos el tercero. Con lo cual estamos diciendo que aquí hay una pánico. En línea general, eso lo digo para la gente en general que no conoce esa parte. Por lo tanto, estamos diciendo que nosotros no vamos a aceptar ni al ganador ni a esa institución, y vamos a llamar al Poder General Federal Electoral que determine, y ese Poder Electoral decide no señalar que, oiga, mire, que sí, pero que no.
o sea, en la ambigüedad. Con lo cual, todo deslegitimado. Y ese tipo dice, oiga, yo voy a llamar a una convención democrática y me elijo presidente legítimo. Con lo cual estamos teniendo dos presidentes, uno legítimo, con un elemento que es nuevo, que por eso se constituye un presidente sin territorio, donde gobernar. O sea, quiero decir, en términos de poder dual, tendríamos un poder que es capaz de ejercer como presidente en un Estado donde no tiene, digamos, ese espacio territorial que le permitiría gobernar en términos de leyes, ¿no? Si uno lo entiende en términos de poder dual, la capacidad de decir tengo un territorio libre donde gobierno, pero lo puede ejercer en 4 gobernaturas o en la gobernatura donde el PRD podría gobernar o donde gobierna, para enfrentarse y por otra parte en retirar a sus parlamentarios del poder legislativo, cosa que tampoco se hace. Entonces entramos en esa ambigüedad. Elige además representantes para gobernar y empieza a hacer una campaña dentro del país. ¿Qué es lo que pasa? Un presidente que va a ser y va a tener legitimidad en el exterior, que no del interior, porque hay 15 millones de personas que dicen que no. Con un estado interno de rebelión social, no digo de rebelión política, ni de rebeldía, de rebelión social interna en México. Con un presidente que ya se ha declarado legítimo y constitucional, con una situación en que el nuevo presidente a lo mejor el 1 de diciembre no puede tomar el gobierno en las condiciones que quiera, porque eso tendremos que verlo. A partir de ahí nos vamos a encontrar con dos figuras que uno no tiene la legitimidad política interna para gobernar y el otro que supuestamente no ganó unas elecciones pero que dice que lo tiene, es decir, una situación de esquizofrenia política. ¿Me explico? Ante una situación de esa, por eso digo que lo que va a gobernar directamente es lo que los Estados Unidos definió en el año 1991 como el gobierno permanente. Fíjense la importancia que tiene que los Estados Unidos en el año 1991, durante los tiempos de Guerra Fría, dijo que lo importante no era quién ganara las elecciones, sino el gobierno permanente. Y el gobierno permanente está por encima de los partidos políticos y por encima de quienes gobiernan. Es decir, el hecho institucional, el hecho fuera de las instituciones y que son los jueces, que son aquellos que están por encima de los partidos en términos de sus representantes, por encima de los diputados, por encima del presidente y por encima de los gobernadores. Es decir, vamos a gobernar por encima de la política contingente. Eso es lo que nos interesa. Y curiosamente tenía un plan diseñado para México, que era, tenemos que crear ese gobierno permanente, y ese gobierno permanente pasa por la disolución del PRI, porque el PRI ya no nos sirve, y por la creación de un nuevo eje político, y ese era el documento 2 de Santa Fe. Es decir, crear ese amplio marco. Y eso lo ha creado en el 2004, entre el 2000 y el 2006. La cuestión está en que eso, si a mí se me permite, es posible que termine la balcanización de México. Que ese es un proyecto que los Estados Unidos tiene clarito, como también dividió Colombia y le quitó Panamá. No sé hasta qué punto a Estados Unidos le interesa una división territorial en términos autonómicos, o sea, en términos de dividir y seccionar México. Y ese es un proyecto que lleva trabajando los tanques de pensamiento de los Estados Unidos hace mucho tiempo. Es decir, de la misma manera que les arremetió Texas, de la misma manera que les quitó partes territoriales, hasta qué punto les interesa dividir en 3 partes México, y hasta qué punto no les interesa, aparte de algunos mexicanos que ya empiezan a portar banderas norteamericanas para separarse de México. Es decir, hubo momentos en la guerra centroamericana que Honduras pidió la anexión a Estados Unidos. No es de extrañar que empiecen a surgir discursos de ese tipo, como que lo mismo que surgieron en Bolivia con la autonomía de Santa Cruz. Y de hecho,
durante la Revolución Mexicana de 1910, surgieron discursos de anexión a México en el norte de México, que dependen tecnológicamente de los Estados Unidos, que no es una inversión tecnológicamente de tecnología propia, es de tecnología mediada por los Estados Unidos. Si no, recuerden ustedes simplemente la venta de los cazas españolas a Venezuela, que no se pudo hacer porque tenía tecnología norteamericana. Recuerden ustedes que Telefónica es ITT, International Telephone and Telegraph Corporation, es decir, es tecnología norteamericana. Es decir, que cuando hablamos de Telefónica en Argentina o Telefónica en México, estamos hablando de Estados Unidos. ¿No? Y olvidamos esa parte de la tecnología. O sea, que esa es la situación que se abre en México. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué ha sido de la dirección de la seccional 22 que en las semanas que estaban bajando las tropas federales en Oaxaca estaban intentando levantar la huelga? O sea, ¿cómo ha quedado la situación de esa dirección? Primero. Y segundo, yo quiero que me explique un poquito la lógica desde la otra campaña del problema siguiente. Hay un fraude electoral en México, una dirección de empresa, que es AMLO, que es la dirección de López Obrador, que lo primero que dice en el primer discurso del Zócalo es que no quiere actos de violencia, ¿no? Pero la traducción de actos de violencia no son actos así a la brava, descolgados. Lo que está diciendo es que no quiere hacer precisamente lo que permitió que en Oaxaca hubiera un nivel de participación y un nivel de fuerza para enfrentar la represión que se dio y para que hubiera un doble poder con territorio, un territorio temporal. Ningún doble poder es permanente, eso no existe. Pero efectivamente lo que me pregunto es, ¿qué lógica no permite aprovechar el hecho que hay un fraude electoral y plantearse de la otra campaña los mejores defensores, no de Andy y de su política neoliberal, sino del derecho a la votación de los mexicanos, que ese mismo gobierno de Felipe Calderón y esos poderes externos son los que quieren imponer? Yo no lo digo en sentido de crítica ni nada, sino de aprendizaje. O sea, ¿cuál es la lógica que hay para que no se pueda plantear, para defenderse contra el fraude, hagamos en todo México lo que se ha hecho en Oaxaca? No sé si tú quieres... ¿No? ¿Sí? Mira, hay que reconocer uno, el CENTE primero, el CENTE tenía organizado un seminario de carácter internacional a principios del mes de noviembre y lo suspendió, entre otras cosas, porque tenía este problema en Seattle. Y hay que recordar que, bueno, que el CENTE es un sindicato con 1,5 millones de afiliados, ¿no? Que sufrió una división, que es el CENTE, ¿no? Y que su manejo ha sido un manejo fundamentalmente personalista desde finales de la década de los 80, ¿no? Bueno, principio de la década de los 80, que incluye también el CEA, la Confederación de Educadores de América, ¿no? Aparte de la fundación del hogar de la fundación del maestro, ¿no? Bueno, esto pasa como con todo. Las negociaciones son en función de lo que te ofrezco y lo que te dejo de ofrecer. Y lo que te ofrezco y lo que te dejo de ofrecer en términos del CENTE, las reivindicaciones, como ustedes saben, vienen acompañadas de maletines. Nos guste o no nos guste. Y hasta ahí está el hecho de la dignidad y el hecho del comportamiento ético, ¿no? Y en función de las negociaciones, y eso es lo que permite mantener no la sección 22, sino el carácter que se le mantiene, y que por eso hoy la APO es más que el CENTE y muchos sectores, ¿no? O sea, no sé si contesto esa parte. Por eso hoy la APO es más, y por eso esa reivindicación se ha planteado en otro ámbito, y por eso los educadores o los maestros evidentemente están en esa línea. Sí, lo que preguntaba en particular era, cuando hubo ese hecho, hubo un sector desde la base y de un sector de herencia intermedia que se rebeló contra la decisión. Evidente. Y comenzó a dejar de haber la vuelta a clase.
Mi pregunta es si se sabe, si no, no hay problema, es si esa dirección terminó tocada por ese intento de... Evidente, sí, no, claro que, y por lo que yo sé, y te puedo decir que sí, que tengo en ese sentido alguna buena información, sí que evidentemente ha habido quienes han aceptado, quienes se han ido y quienes han mantenido la línea. Es más, por primera vez, el Baster Gordillo, ¿no?, siente la presión de la división del CENTE. La prueba está en que se suspendió por primera vez la posibilidad de organizar a fines del mes de, o sea, a mediados del mes de noviembre, un congreso internacional que tenía previsto a celebrarse en Ciudad de México por temor a que se le presentara a la sección 22 del CENTE a quebrarle el sindicato. Por primera vez en la historia. Es decir, la del Baster Gordillo tenía miedo de que se le quebrara y suspendió. Se suspendió, ¿eh? O sea, para suspender lo que tenía la del Baster Gordillo preparada con bombo y platillo, es más, con invitados ya en México, hace 2 semanas. O sea, no te digo nada, con invitados en México ya. Y lo suspendió. Porque tenía ese problema. Con respecto a México, si López Obrador sí, si López Obrador no. Yo creo que el problema en México, como en todas las cosas, no lo puede uno hacer tan simplista. Porque 15 millones de votos es lo que... El EZ lo dijo en un momento determinado, es decir, nosotros no estamos ni a favor ni en contra del que quiera votar por López Obrador. Entonces yo creo que manejar ese discurso en el ámbito tan simplista, no digo simple, que es distinto, lo simple es muy complejo, lo simplista es diferente, ¿no? Obliga a que, fíjate tú, es decir, si no fuera, o sea, el declarar el fraude, el ir a lo que se ha ido en el ámbito de las complicaciones que ha tenido el propio fraude, enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él, y llevarlo al ámbito de una asamblea constituyente, ¿no?, a una constituyente. ¿Quién lo pensaba eso el día 2 de junio? Que eso puede tener elementos partidistas dentro de la dinámica de López Obrador, si nadie lo discute, pero eso ha generado 1 millón de personas en el Zócalo. Que lo podemos discutir en un ámbito o en otro, sí, pero hay que darle la dimensión política y la dimensión social que tiene en el ámbito de México y no adjetivarlo, es decir, no ponerle adjetivo, sino entenderlo. Entenderlo en esa dimensión, en la dimensión de que presupone también un cansancio político desde el punto de vista de estamos hartos del fraude, estamos hartos de la dimensión que se hizo, porque si uno va al México de lo que fue la alcaldía de López Obrador, quiero decir como ciudadano uno ve que funciona la vía de Insurgentes, etc. Ese tipo de elementos también funcionan. ¿Me explico? Yo te lo digo como analista político, es decir, después si tú me preguntas mi opinión, yo te doy mi opinión, ¿vale? Es decir, pero dejo mi elemento de que yo estoy en la cesta fuera, o sea, lo dejo ahí. Pero si yo tengo que hacer los análisis políticos lo hago sobre los elementos que hay. Y obviamente, o sea, 15 millones de votos son 15 millones de votos, ¿eh? Y 1 millón de tipos en una convención es lo que dijo Pablo González Casanova, es lo que dijo Gilberto López y Rivas, es lo que señalaron en ese documento, es decir, hay que tenerlo en consideración. Luis Hernández Navarro, es decir, estamos hablando de gente de la cesta de la Lacandona, que dijo, estamos aquí para tomar conciencia de que esto tenemos que considerarlo. Y no hay que tener el sentido de que no son, y eso lo dijo también el subcomandante Marcos o LZ. Estamos aquí, no es nuestro camino, pero visualizamos. Lo que pasa es que eso se instrumentaliza después. Y hay que evitar esa instrumentalización, es decir, hay que evitar las instrumentalizaciones. Sobre todo porque México son realidades muy difíciles de poner en cuadraditos
No, o sea, me explico, es decir, es lo mismo que se intentó hacer cuando dijo que la realidad de Chiapas era solamente de Chiapas y no implicaba México. Y uno decía, no, el 94 no es Chiapas, es todo México. Y hubo que hacer entender a la gente que la explosión del EZ era México, ¿no? No era solamente Chiapas. Entonces, yo entiendo que son problemas que deberíamos de visualizar de otra manera. Hacia dónde derive, digamos, el gobierno legítimo de López Obrador, yo creo que ni el propio López Obrador sabe la dinámica en la cual va a terminar. Eso sí que es cierto, porque la dinámica en la cual se ha metido López Obrador, que no es todo el PRD, porque el PRD tiene, es decir, recuerden ustedes que hay sectores del PRD que no están con López Obrador. Están los de izquierda, es decir, hay sectores que... Pero recuerden ustedes también, y no nos rasguemos las vestiduras, que no todo el ZLN está por lo mismo, ¿no? ¿Vale? Y eso es necesario decirlo. Está por lo mismo, es decir, no todos caminan por el mismo lugar. Entonces, si queremos hacer el análisis, hagámoslo para todos. Porque no todos están con López Obrador y en el ZLN también hay divisiones. También hay posiciones, no divisiones. Me he explicado mal. Hay posiciones. Y hay posiciones diferentes, como las hay también dentro del PRD. Y eso hay que entenderlo. Porque no es lo mismo el ingeniero Cárdenas que su hijo, ¿no? Que dentro del PRD. No es lo mismo López Obrador que las posiciones que se están dando dentro del Congreso y en el portavoz del grupo, ¿no? Y eso hay que entenderlo, y no es por agudizar las contradicciones que decía el otro, sino que hay que entender que hacia dónde va a derivar ese proceso. Fíjense ustedes lo que ha significado ahora levantar 1 millón de personas en el Zócalo, no es moco pavo, diría el otro, ¿eh? Y seguramente ahí había mucha gente que estaba con el EZ. Entonces hay que... No, esto es como cualquier partido, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O sea, las realidades sociales son muy complicadas en esa dimensión para verlo. Sin embargo, el que rompe esa dimensión, fíjate, decide declarar el fraude electoral, ¿no? ¿Y cuántos llamamientos han hecho a la sociedad civil, a esa señora de la sociedad civil, y la sociedad civil nos ha hecho el sordo? Y mira, ¿no? Creo que a veces es necesario, lo pongo para que lo pensemos, ¿no? Yo creo que, fíjate, en eso terminó por eso es importante el llamado el 20 de noviembre, ¿no? Digo para México, ¿eh? Nosotros entendamos bien, pero el 20 de noviembre tiene significados distintos, ¿no? Recuerden que hubo 2 planes distintos, ¿no? El de Madero, ¿no? Y el de Zapata. Si ustedes ven la diferencia entre el plan de Madero y el plan de Zapata, los 2 planes distintos que se presentaron constituían 2 revoluciones diferentes, ¿no? Pero yo creo que eso es lo importante, porque es uno sí y el otro no. Bueno, yo vivo en Oaxaca y quiero mencionar que, bueno, yo soy parte de un colectivo que se llama Promedios y he estado trabajando los videos sobre el nombre Mal de Ojo, y tenemos varias copias aquí si alguien está interesado en comprar unos, como dar un apoyo por el trabajo que estamos haciendo. Y la otra cosa que quiero mencionar es 2 puntos que también ha sido muy importante en el movimiento en Oaxaca. Uno es los medios, el radio principalmente, que ha tenido un papel muy importante por los 2 lados. Es que el Radio Apo, que ha sido muy importante para informar a la gente lo que está pasando, que primero era parte de Radio Ley, que tiene una cobertura muy grande en mucho del estado, pero el gobierno pues poco a poco quitó el señal, y entonces el Radio Apo movió a Radio Universidad, que tiene mucho menos cobertura, pero cuando entraron el PFP y toda esa semana después, Radio Universidad tuvo un papel muy importante para la gente saber lo que está pasando, porque el Estado
cerró todas las estaciones de radio en todo el estado, con excepción de uno que se llama Radio Ciudadana, que está controlado por el gobernador, y que es un radio pues, amarillo, pues, que habla de violencia contra el APO, contra extranjeros, etcétera, etcétera. Es una cosa, y la otra es el papel de las mujeres, que el papel de las mujeres ha sido muy, muy importante en el movimiento. Las mujeres han estado enfrente, confrontando al PFP en todas las manifestaciones. Ayer había otra confrontación en el Zócalo con el PFP. Entonces, pues solo esos dos puntos que creo que es importante. Bueno, sí, es un panorama totalmente complicado, pero pues sí, histórico, pues. Bueno, como no son charlas, como diría el otro. Sí. Una cosa, una última pregunta. Al margen de lo que pase en el paro, porque ahora no podemos predecirlo, ¿qué expectativas hay del paro nacional? De seguimiento. Pues en función de los preparativos que ha habido, de las organizaciones que apoyen, ¿podéis aventurar algo? Pues la verdad es que no. No tenemos ni idea. Sí que es un llamado fuerte, es un llamado de las organizaciones que conforman la otra campaña, fundamentalmente. Ahí sí que no se han unido otras fuerzas, no se ha unido la gente de López Obrador, ni nada de nada, y no sabemos muy bien cómo va a ser el seguimiento en los diferentes estados en México. También es muy difícil porque conocer todo eso de antemano, no es fácil. Entonces, no sé, esperaremos a mañana para tener un poquito más información sobre ello. Una última cosa que sí queríamos comentar, que nos parece importante, bueno, Marcos lo ha comentado un poquito antes, pero yo quería ser más específica, ¿no? Hacer un llamado de atención dentro de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Chiapas. Hace unos días ha habido una entrada de paramilitares en una comunidad de bases de apoyo del Ejército Zapatista. Teóricamente por problemas de tierra, es decir, bueno, esto viene de muy atrás, pero el gobierno del Estado se había comprometido a regularizar las tierras que tenía en el poblado donde ha ocurrido, en Viejo Velasco, me parece que se llama, si no recuerdo mal, y gente de otras, más de 300 personas, 100 de las cuales estaban fuertemente armadas. Esto, según información que ha dado uno de los detenidos, que era de los que venían armados, en este caso solamente con machetes, pero venían armados con rifles, con pistolas, atacaron, eran de otra comunidad, de Nueva Palestina, priistas, fundamentalmente, y atacaron a la comunidad de Viejo Velasco. En teoría es simplemente un problema de tierras, pero en realidad no. Es un hecho muy grave porque es la primera vez desde el año 2000 que se reactivan los paramilitares de esta manera. Y estamos hablando del contexto en el que estamos hablando. Estamos hablando del final del sexenio de Foix, estamos hablando del final del sexenio del gobernador de Chiapas, de Pablo Salazar. Estamos hablando de que en breve va a subir Felipe Calderón, de que también toma posesión de su puesto como gobernador en Chiapas un señor que se llama Jaime Sabines, que es hijo de uno de los gobernadores más represores que han existido en Chiapas. Jaime Sabines, padre, junto con Absalón Castellanos, han sido dos de los principales represores que ha habido en Chiapas. Jaime Sabines ha pertenecido toda su vida al PRI y solamente se presentó, por cierto, bajo las siglas del PRD en estas elecciones, porque el PRI decidió que fuera otro señor el que se iba a presentar a la gubernatura de Chiapas. Esto está ocurriendo ahora. Si esto significa una reactivación de los grupos paramilitares, creo que debemos de estar todos muy pendientes de ese tema, porque los tiempos se avecinan complicados. Complicados en Oaxaca, complicados en Chiapas, complicados en el Distrito Federal,
complicados en muchas partes en México. Entonces, simplemente quería eso, contar esto que ha pasado recientemente. Ha habido 11 muertos, o sea, la cosa no es ninguna tontería. Y a mí sí que no me gustaría que ocurriera un poco lo que pasó cuando Acteal, en los meses previos a Acteal, hubo muchísimos ataques de paramilitares y en general la prensa, sobre todo la prensa del CAM, no hizo caso de lo que estaba ocurriendo. La prensa de México, a excepción hecha de La Jornada, valga decirlo de nuevo, tampoco hizo mucho caso y después se llevaron a las manos a la cabeza cuando ocurrió Acteal. Pero es una cosa que puede volver a reactivarse en los grupos paramilitares y creo que esto es una llamada de atención bastante importante. Por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí.